Buenos días, jugadores de Rise of Castle. Parceros, me están diciendo qué es mejor, seguir por Sultán nivel 50 o ir por Sultán nivel 40. Yo te voy a decir que, bueno, depende, ¿sí? De lo que tú necesites. Pero en mi opinión personal, yo me iría por Sultán nivel 40 y ya lo vamos a ver por qué, parceros. Listo, lo primero, ¿sí? Tú cuando haces Sultán nivel 50 solamente tienes 5 intentos de soltar nivel 50. De soltar 40 vamos a poder tener los 10 que ya sabemos, como siempre lo hemos hecho, parceros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer un soltar nivel 50 a un soltar nivel 40? Lo vamos a mirar en la imagen y ustedes mismos van a tomar la decisión de ir por el uno o por el otro. Listo, parceros, vamos a mirar esta imagen. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es que realmente el oricalco, el nivel 50, el de la mano derecha es un nivel 50, ¿sí? El de la mano izquierda es un nivel 40. El oricalco sí se multiplica, parceros, ¿listo? Este da 8 y este en este momento daría por 6 más de oricalco, ¿sí? Y en el primer golpe da 150 y en este daría 50. Entonces haga de cuenta que en el primer golpe vamos a tener 100 más de oricalco, si lo hacemos en nivel 50, y 40 más, ¿sí? De oricalco. Vamos a tener 140 en el primer golpe, parceros, más de oricalco. Entonces, si estás escaso de oricalco, haz el primer golpe en soltar 50, ¿sí? Y obtienes 140 solamente con 2, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Hacer el primer golpe, soltar 50, ¿listo? Ahora, ¿qué perdemos entre el uno y el otro, parcero? ¿Listo? Acuérdense que aquí estamos perdiendo prácticamente 10 piedras, que el que no sepa, esas piedras nos sirven, parce, para subir el dragón. Ya les voy a mostrar dónde subimos el dragón, ¿listo? Entonces vamos a perder prácticamente todos los mismos atributos. Todos esos ítems, excepto el oricalco, ¿sí o no? Todos esos ítems es lo mismo que el otro lado. Pero aquí hay algo que no me gustó de Soltán 50, ¿sí? Es que no tiene puntos de contribución y esto lo que nos permite es comprar en la tienda de la alianza. Ya vamos a mirar. Y eso sí es un grave error que hicieron los desarrolladores. Que en el primer golpe del nivel 50 no ganamos puntos de contribución o por lo menos no se ven registrados. No sé si se estará sumando por debajo, ¿sí? No lo comprobé, discúlpeme, pero realmente sí estaríamos perdiendo esos puntos de contribución. Entonces, importante, mire, si nosotros hacemos todos los golpes en nivel 50, estamos perdiendo prácticamente, parce, todos estos artículos, ¿sí? La mitad. ¿Listo? Entonces, digamos, nos quedan 8 golpes. Entonces, estaríamos perdiendo la mitad, que serían 4. Estaríamos perdiendo 4 horas de aceleradores. ¿Sí o no? Estaríamos perdiendo 4 horas de aceleradores. Estaríamos perdiendo este oro, parce, que es indispensable para poder seguir creciendo. Y estaríamos perdiendo la mitad de estos objetos. ¿Listo, parceros? Pero sobre todo estaríamos perdiendo 36 por 10, 360.000 puntos de construcción y estaríamos perdiendo la mitad de las piedritas. Entonces, si ustedes me lo preguntan, yo no haría todos los golpes en nivel 50. Yo haría solamente un solo golpe, nivel 50, y los otros 8 golpes acá. Y eso me sumaría el total de ¿qué? De los 10 intentos que tengo por Sultán. Ahora, si yo hago 9 intentos y mando un nivel 50, no me van a dar los premios. Intenté hacerle trampa al sistema y no me dejó, parceros. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Para que sepan. ¿Para qué sirve esto y para qué sirve esto? Vamos a mirarlo. Bueno, aquí estamos dentro de mi castillo, parceros. Y les voy a enseñar para qué sirven esas piedritas. Espero que la mayoría sepa. Si no saben, por eso es indispensable. Tengo un video de lo que había que hacer indispensablemente para poder, digamos, crecer acorde a esto. Esos cristalitos que te dan 10 por cada sultán, ¿sí? Entonces,
si hacemos los 10 nos van a dar realmente 100 piedritas de estas diariamente. Y si lo hacemos, como le digo, ataque de sultán primero, pues estaríamos recolectando solamente 90 piedras. Bajamos en 10, no es mucho, ¿sí? Ahora con 200 piedras yo cojo y obtengo esos cristales que son para elevar la armadura dragón, ¿sí? Eso es indispensable para poder, ¿qué? Para poder coger y seguir elevando. Regáleme un segundo. Seguir elevando nuestra armadura. Acá pongamos esta. Y aquí le vamos a dar a ascender. Esos son esos cristales, parce, que son súper difíciles de conseguir. Entonces es importante siempre hacer los 10 sultanes. En nuestro caso vamos a hacer de ahora en adelante 9 sultanes, ¿sí? Para poder conseguir esas piedras. Entonces eso es importantísimo seguir. Regáleme un segundo que estoy en modo de recolección. ¿Listo? Eso es importantísimo seguir. ¿Y qué es lo otro que estamos perdiendo? Nos vamos aquí en alianza, parce. En tienda de alianza. Esos puntos de contribución, ¿sí? Son estos puntos, parce. Entonces, eso sí me preocupa porque si estamos perdiendo esos puntos con el sultán nivel 50, pues no vamos a tener, parce, para poder comprar ni las medallitas, ¿sí? Que estos siempre ayudan a servir, pero sobre todo, es más, yo dejé de comprar la armadura de dragón acá, yo solamente estoy comprando las medallas, ¿sí? Que es un chingo semanalmente, que necesitamos, digamos, para poder seguir creciendo. Yo compro las medallas, pero algo muy importante, que en Edén hay veces nos quedamos sin piedras, parce. Sin piedras para poder movernos. Entonces aquí es donde adquirimos las piedras. Entonces dejaríamos de recibir las piedras, ¿sí? Lo voy a traducir así. Y dejaríamos de recibir las medallas de valentía y las medallas de coraje para tecnología. Es lo único que yo compro, y yo compro esto de vez en cuando de a uno, pues para el día que hago recolección, pues lo pongo, parce, ¿sí? Entonces, parceros, si ustedes me lo preguntan, ¿cómo hacemos los soltán? ¿Sí? Hacemos, primero que todo, el soltán 50 lo hacemos el primer intento. Yo lo haría así. Es como el mayor costo-beneficio que tenemos, ¿sí? Porque 140 de oricalco aguantan bastante, ¿sí? Y haría todos mis otros 8 intentos con soltán 40 para poder seguir recibiendo. Mire, vamos a seguir recibiendo el acelerador, que vamos a recibir entonces 5 aceleradores más, que si lo hiciéramos con 40 vamos a recibir 5 gemitas más, vamos a recibir más oro, que es importantísimo. El oro es de los materiales más escasos, parcero. Entonces hacemos el primer golpe nivel 50 y hacemos los otros golpes nivel normal, parceros. Parceros, espero que este video les haya gustado. Ahora, parcero, vamos a regalar tickets a las 3 primeras personas que le den a en qué estado nació el perro del ODLS. ¿Listo? Entonces hay 3 respuestas porque la loca esa me puso eso, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿en el 171, en el 248, en el 177 o en el 71? El primero que lo envíe, parce, le voy a regalar 2 tickets. El segundo que lo envíe le voy a regalar uno, el que le pegue, y el tercero le voy a regalar otro ticket, parceros. Entonces, ya saben, a escribir en qué estado nació el perro del ODLS. Parceros, espero que este video les haya sido de su agrado. Espero que puedan jugar igual que yo. Nos hablamos.